Vamos hoy con nuevas increíbles historias de madres con derecho. La primera historia se titula Mi tía y mi tío intentaron que me despidieran por algunas migajas, luego destrozo a la familia. Algunos antecedentes: esto sucedió hace unos 5 años, yo tenía 23 años. En ese momento trabajaba por una gran cadena de servicios de limpieza que se especializaba tanto en la limpieza del hogar como en la limpieza comercial. No quiero sonar jactancioso, pero me enorgullezco de mi ética de trabajo y mi capacidad para ser altamente productivo. El primer y único año en que hicieron esto, logré obtener el estatus de empleado del año entre miles de empleados en cientos de sucursales en Canadá y Estados Unidos. Era bueno en mi trabajo, hacía pequeñas cosas especiales para los clientes, como pliegues elegantes de toallas o papel, y los clientes me pedían muy a menudo. Nunca había recibido una queja de un cliente en los 5 años que trabajé allí. No sé qué pasó con el lado de la familia de mi madre, pero sus hermanos son todos narcisistas traicioneros, algunos peores que otros que constantemente hacen comentarios sarcásticos. Mi madre no es tan mala como ellos, pero definitivamente también tiene algunas tendencias narcisistas. Mi abuela es una mujer dulce, de mente abierta y que no juzga, así que me desconcierta que sus 4 hijos terminaran trayendo tanta mierda. Los 4 se casaron todos por igual como gente de mierda. De todos modos, en la historia, mi tía y mi tío, que son los peores del grupo, se mudaron y necesitaban un nuevo limpiador de casas. Se acordaron de que yo limpiaba casas, entonces llamaron a mi jefe y se inscribieron en la empresa para la que trabajaba, solicitándome específicamente. Llegué al trabajo el día siguiente y mi jefe me da la noticia que mi tía se inscribió y me pidió que limpiara su casa. Sabiendo cómo son ella y su esposo, estaba muy preocupada y le pregunté a mi jefe si era una buena idea, ya que sería un conflicto de intereses. Básicamente traté de decir, joder, no voy a limpiar la casa de esa perra, de la manera más profesional posible. Bueno, a pesar de mi fuerte desprecio, mi tía estaba en mi lista de limpieza al día siguiente. Seré honesto, las primeras horas fueron totalmente bien. En ese momento vivían 4 adultos en la casa de mi tía, mi tío, su hijo, primo que estaba en la universidad y mi abuela, por lo que fue mucho trabajo limpiar después de 4 adultos en una casa enorme. Pero fue agradable ver a mi abuela cada 2 semanas y, como dije, todo iba bien. Mi abuela y mi prima siempre estaban en casa mientras limpiaba y mi tía y mi tío generalmente estaban en el trabajo. Mi abuela siempre estaba muy agradecida, decía lo bien que hacía mi trabajo y que podía ver por qué me consideraban la empleada del año. Mi madre estaba orgullosa y se lo contó. Iba bien hasta que una mañana, cuando llegué al trabajo, mi jefe tenía una mirada confundida o preocupada en su rostro. Le pregunté qué le pasaba y dice que llegó mi primera queja. Me sorprendió y en este punto, después de tantos años, estaba en un nivel bastante personal con todos mis clientes, así que pensé que si había una preocupación me lo dirían directamente. Entonces mi jefe dice, y es de tu tío y tía. La conmoción se convirtió en ira cuando mi jefe me entregó el correo electrónico de queja impreso. No puedo recordar completamente lo que decía, pero lo parafrasearé lo mejor que pueda. Solo recuerdo que hacía mucho frío y se referían a mí como su personal. Supongo que no era digno de un hombre. La tía con derecho escribió un correo electrónico dirigiéndose a mi jefe con respecto a una limpieza que recientemente realizó su personal. Decir que fue mediocre es ponerlo a la ligera. Además, mi tía con derecho dice que cuando llegó a casa del trabajo encontró migas por todo el piso de la cocina. No se habían terminado de quitar el polvo. El polvo alto al que se referían eran estantes de 9 pies de alto. No se me permite subir escaleras por razones de responsabilidad. Pasillos que no se aspiraron y algunas otras cosas parecían pasarse por alto intencionalmente. Estamos muy decepcionados con su personal y creemos que deberían ser reprendidos. La limpieza simplemente no es lo suficientemente buena, solo estamos satisfechos en un 98%, bla bla bla, etc. Recuerdo que el correo electrónico tenía una página de largo, pero eso es básicamente lo esencial. Mi jefe se escandalizó, yo me escandalicé y después de explicarles cómo están mis tíos, tiró la denuncia a la basura. Le dije que no volvería a limpiar en su casa nunca más y esta vez estuvo de acuerdo. Aleluya. Llegué a casa del trabajo y todavía estaba molesto por lo que pasó. El hecho de que mi familia intentara que me reprendieran, el hecho de que ni siquiera podían usar mi nombre, el hecho de que no podían acudir a mí directamente o enviarme un correo electrónico si tenían alguna inquietud. Llamé a mi mamá y a mi padrastro y les conté lo que pasó. Tomé una foto del correo electrónico de la queja, así que se la envié. Estaban enojados, más enojados de lo que pensé que estarían. Mi padrastro llamó a mi tío y le dijo que era un completo pedazo de mierda. Les preguntó exactamente cuáles eran sus intenciones con ese correo electrónico y por qué harían todo lo posible para intentar que me despidieran o reprendieran. ¿Quién diablos le hace eso a su propia familia? Mi tío era un completo cobarde y se arrastró una disculpa con el rabo entre las piernas. Después de que mi padrastro lo regañó, me llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. Dejó un mensaje de voz que básicamente decía: ¿por qué les contarías a tus padres lo que pasó?
Este fue un asunto profesional que debería haber mantenido entre nosotros y su trabajo. El correo electrónico fue un malentendido. Lo sentimos mucho, Brookie. Oh, ahora tengo hambre, incluso un apodo. Por favor, llámame para que podamos arreglar esto. Nunca le devolví la llamada, pero le envié un correo electrónico explicándole por qué estaba tan enojado, que tal vez los dos adultos que siempre estaban en casa hicieron algunas migajas después de que me fui, y también por qué ahora estaba muerto para mí. Una vez que el resto de mi familia se enteró de lo que sucedió, creo que mi tía y mi tío les dijeron a todos que trataran de ponerse de su lado. Alerta de spoiler, nadie se puso de su lado. Los hijos de mi tía y mi tío, mis primos, se acercaron a pedir disculpas personalmente por el comportamiento de sus padres. Mi abuela se disculpó por el comportamiento de su hija y todo esto esencialmente destrozó a la familia. Mi abuela se mudó poco después. Mi mamá no habló con su hermana durante años. Mi padrastro todavía no ha hablado con ninguno de ellos desde entonces y yo tampoco he hablado con mi tío desde entonces. Han pasado 5 años. El hijo, que no vive con ellos, tampoco estuvo en contacto durante bastante tiempo. Tampoco ha habido cenas familiares de Navidad o Acción de Gracias o Semana Santa desde que esto sucedió. Todos sabían que ambos eran malas personas, pero supongo que esto fue solo la gota que colmó el vaso para gran parte de mi familia. Fin de la historia. No es tu culpa, tu tío y tu tía obtuvieron lo que se merecían. Ahora vamos con la siguiente historia, que se titula: El engendro demoníaco de la madre con derecho recibe una paliza por el maltrato animal. Para empezar, una historia de fondo. Esto sucedió hace muchos años, cuando tenía 11 o 12 años. En ese entonces tenía toda una pandilla de amigos en el vecindario, con quienes jugaba fuera cada vez que podía. La mayoría de los miembros eran un poco más jóvenes que yo, pero la hermana menor de uno de mis amigos también estaba presente, con lo cual estábamos bien, y todos la considerábamos nuestra hermana menor, ya que todos habíamos estado jugando afuera juntos la mayor parte de nuestro tiempo. Ella tenía un gato importante. También había un niño como de la misma edad que yo, con el que jugábamos, pero ya que en general era de muy mal genio. Se peleaba mucho, intentaba amenazarnos con su rifle de aire y tenía una madre que siempre lo defendería. Sin embargo, todavía vivía en el mismo vecindario que nosotros y también sabía a qué hora saldríamos a jugar. Este hecho será importante más adelante. Antes de que comience la historia principal. Personajes: la hermana menor de mi amigo, el mocoso con derecho, la madre con derecho, además yo. Y los otros personajes no son realmente importantes. Comenzó cuando toda mi pandilla y yo decidimos ir a un parque cercano, a unos 10 minutos a pie. Sabíamos que el mocoso con derecho estaba allí con su madre, pero decidimos mantener la distancia y no dejar que él nos provoque. Cuando estábamos casi en el parque, pude escuchar un leve sonido de explosión, pero no le di importancia. Acabábamos de subir las escaleras del parque, estaba en una colina y vimos algo que nos horrorizaría a todos. Advertencia de activación: abuso animal. El niño con derecho tenía el gato de la hermana menor de mi amigo en su perrera. Lo había dejado a unos 20 pies de distancia de él y estaba disparando al azar en la perrera con su rifle de aire. Pero aún podías escuchar los gritos del pobre gato desde donde estábamos parados, a unos 10 pies de distancia. ¿Qué estaba haciendo la madre?, preguntarás. Buena pregunta. Estaba sentado a unos 40 pies de distancia, a la vista de nosotros, en su teléfono sin siquiera levantar la cabeza. Dado el título, creo que lo que sucede a continuación se explica por sí mismo. Antes de llegar a eso, quiero aclarar que el mocoso con derecho era relativamente grande para su edad, 11 años, y pesaba aproximadamente 100 libras o alrededor de 45 kilos. Sin embargo, yo era y sigo siendo judoka, lo que significa que practicaba el arte marcial del judo, con un cinturón azul, así que por favor no crean que esto es inventado. Inmediatamente lo apresuré y no quería tratar de pelear con él mientras tenía su rifle de aire comprimido, así que lo desarmé y arroqué el rifle a un lado, luego lo tiré al suelo. Él, siendo el mocoso con derecho que era, empezó a gritar llamando a su madre mientras yo lo tenía en uno de los agarres menos peligrosos del judo. La madre, como era de esperar, saltó hacia mí gritando: ¡maldito asesino! Hice que el mocoso con derecho se pusiera de pie después de que él dijera: ok, por favor detente, me rindo. Con la esperanza de explicarle a la madre con derecho que le estaba disparando al pobre gato, pero inmediatamente me atacó de nuevo. Esta vez no estaba teniendo ninguna de sus tonterías. Le di puñetazos repetidamente y después de que me pateó en los testículos y alcanzó el rifle de aire comprimido que sostenía mi amigo, lo sujeté con un estrangulamiento sin asfixiarle realmente y puse mi rodilla en su espalda, que es un agarre que es casi imposible escapar. Eso sí, todo este tiempo la madre con derecho estuvo gritando que me iba a matar y que iba a llamar a la policía porque le había robado el rifle de aire comprimido a su hijo. De que traté de matarlo y lo usé con ese gato. Una amenaza para la ciudad, pero parecía muy poco dispuesto a intervenir para ayudar. Le pregunté cuál era su evidencia en mi contra y ella respondió:
gente en el departamento de policía. ¿Está bien? Para ser honesto, me estaba asustando en ese momento. Recuerda, yo era solo un niño. ¿Está bien? Dejé que el niño se levantara, pero aún así no le devolví el rifle de aire comprimido. Todavía encontré coraje para preguntarle cómo iba a vencer mi evidencia sobre el abuso animal, ya que todos mis amigos podían proporcionar pruebas. Fue en este punto que ella se jodió. Ella me abofeteó. Obviamente no le devolví el ataque a la madre con derecho, sino que lo hicimos un poco cobardemente, pero ahora, al parecer, ser lo correcto. Todos simplemente agarramos el gato y comenzamos a correr de regreso a mi casa. Sin embargo, ni siquiera salimos del parque, ya que un par de amigos míos ya habían regresado corriendo a mi casa y se lo habían contado a mis padres. Aparecieron allí mismo y hubo una discusión de 15 minutos que terminó cuando mis padres se fueron corriendo al auto, tomaron muchas fotos de mi mejilla, me dejaron en mi casa después de mostrarme dónde estaba el equipo de primeros auxilios y presumiblemente iban a presentar cargos. Lo mejor de que me abofeteara, por cierto, prueba, la bofeteada no me dolió mucho, pero me había roto la piel de la mejilla y me la había arañado con sus largas uñas y había un montón de sangre. Para abreviar una historia ya larga, la policía la llevó y mis padres presentaron cargos. Y el momento que todos estaban esperando. El gato estaba bien, había sido golpeado con un perdigón pero sobrevivió, ya que lo llevaron al hospital de animales de inmediato. Y ni siquiera fue necesario amputarle la pierna. Murió hace un año lamentablemente, pero fue feliz hasta su muerte y no sufrió. También, resulta que le rompí la nariz al mocoso con derecho al darle un puñetazo, pero no me metí en problemas. Fin de la historia. Me pregunto, ¿cómo logró robar el gato de la casa? La siguiente historia se titula Tu hijo no es mi problema. En el móvil, sea amable por favor. Alguna información relevante es que esto fue aproximadamente 2 meses después de la muerte de mi padre. También le gustaba el tiempo de diversión con los niños. Es relevante para la historia. Sus activos, como el seguro de vida y demás, se dividirán en 2 partes iguales con sus 4 hijos. En ese momento yo tenía 17 años. El hermano 1 tenía 19, el hermano 2 tenía 21 años. Nuestra hermana tenía 30 años, la hija de la hermana tiene 2 años. Para entrar en eso, me estaba relajando en mi habitación después de la escuela. Faltaba un mes para cumplir 18 años y no he recibido mi herencia por ser menor de edad todavía. Luego recibo una llamada de mi hermano y la conversación dice algo como esto. No es 100% exacto ya que esto sucedió hace unos 3 años. Mi hermana dice, hola, ¿cómo estás? Nunca llama, así que estoy bastante confundido. Yo digo, ¿bien? Mi hermana dice, bien, eso es bueno. Estoy pensando en papá otra vez y lo cercano que éramos. ¿Sabes que era como mi mejor amigo? Yo ya un poco desconcertando digo, sí. Mi hermana dice, su muerte es muy dura para mí y para mi hija considerando lo que pasó. Yo digo, Mi hermana dice, entonces me preguntaba si estarías dispuesto a darme $5,000 de tu herencia para que pueda enviar a mi hija a una escuela privada, ya que ella era la que más sufría. Ella se lo merece. Yo, sintonizándome de nuevo en este punto, digo, ¿qué? Mi hermana dice, sí, ya que sabes que ella es la que más sufrió, también le estoy pidiendo al hermano 1 y al hermano 2 la misma cantidad para que todos colaboremos. Yo no soy bueno en las confrontaciones, entonces digo, déjame pensar. Mi hermana me interrumpe y dice, y yo era la mejor amiga de papá, sé que él querría que sus hijos se llevaran bien y querría lo mejor para su hija, estoy destrozada por su muerte. Yo digo, sí, su muerte nos afectó a todos. Tengo escuela mañana, solo tratando de terminar la conversación. Mi hermana dice, sí, pero sabes que viví con él y él confiaba más en mí, él me amaba. Yo digo, sí, mira, déjame pensar. Mi hermana dice, sí, creo que dado que la hija sufrió más, también debería recibir un poco más, y dado que tú y los hermanos 1 y 2 no tienen un hijo o una casa que cuidar. Ella vivía en la propiedad de mi tío con un alquiler reducido. Colgué en ese momento porque no me dejaba ir. Yo no le di el dinero y mis hermanos tampoco. Fin de la historia. Esta hermana probablemente no lo usaría con su hija, sino con ella misma para irse de vacaciones. ¿Quieres seguir escuchando más historias y más increíbles? Pues mira estos vídeos que te sugerimos, te dejarán alucinando. Somos el canal con más variedad de historias y secciones de YouTube. Muchas gracias.